de TICSE Asociación Empresarial. Y bueno, os doy la bienvenida a este segundo webinar en abierto que estamos organizando dentro del Programa Superior de Gestión de Empresa. Y el webinar de hoy pues se titula ¿Cómo entender el balance de mi empresa? Lo va a impartir Rafael Cantueso, él es socio de TICSE, uno de los directores formativos del Programa Superior de Gestión de Empresa. Además, bueno, pues él es economista, profesor de Finanzas Corporativas y director del Instituto de Formación Financiera. Lo que es el webinar va a durar aproximadamente unos 45 minutos. Aquí, como veis, hay un chat donde a lo largo de la ponencia podéis realizar las preguntas que consideréis oportunas, y una vez que finalice el webinar, la ponencia de Rafael, pues daremos paso a la lectura de esas preguntas. No obstante, si queréis, también la podéis hacer de forma directa, pues activando el micrófono y la cámara, ¿vale? Así que nada, agradeceros de nuevo la participación a vosotros por el madrugón, por las fechas en las que estamos, a finales de julio, muchos de vosotros de vacaciones y otros para comenzarla en breve. Y también muchísimas gracias a Rafael por su colaboración y predisposición siempre que contamos con él. Así que sin más, Rafael, cuando quieras puedes proceder a comenzar este webinar. Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias, Rosa. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas. Hoy es una fecha complicada porque estamos entre finales de julio, 1 de agosto, salida de vacaciones, preparando vacaciones. Y bueno, pues vamos a intentar hacer esto de una forma amena, de una forma entretenida, que no sea un tostón. Y vamos mi interés es despertar, partiendo de cero, evidentemente, para todas aquellas personas que bueno, voy a minimizar aquí una cosita que tengo, esto es, vale. Pues a todas aquellas personas que en algún momento hemos puesto esta cara cuando hemos intentado saber qué demonios es el balance, y qué podemos sacar nosotros de información del balance de nuestra empresa, que es muchísimo. Como os decía, todos en algún momento hemos dicho, pues, balance, yo esto no lo entiendo. Yo lo que hago es que yo cojo mis facturas, las fotocopio, las escaneo, se las mando a mi gestor, y mi gestor pues es el que se encarga de hacer el balance de mi empresa, porque yo a lo que me dedico, que soy zapatero y hago unos zapatos extraordinarios y fantásticos, y nadie me va a enseñar cómo hacer zapatos, porque sé cómo se curte el cuero, porque sé cómo se tal, fantástico. Pero al final eres empresario o eres empresaria. Y hay que llevar las cuentas. Y la forma de llevar las cuentas ya está inventada desde hace muchísimo tiempo. Ahora os daré una pequeña pincelada. Pero al final, claro, si no sabes cómo interpretarla, si no sabes cómo entender qué es al final lo que tu gestor o tu asesor o tu asesora te planta en tu empresa una vez por año, pues al final estás perdido, ¿no? Estás perdido, y sobre todo estás perdiendo muchísima información valiosísima que te puede ayudar para orientar tu empresa, para saber pues para dónde tengo que tirar. Veréis, os decía antes que la contabilidad tiene muchísimos años. No sé si alguno de vosotros lo ha visto. Os voy a poner ahora la primera representación gráfica de la contabilidad. La primera representación gráfica de la contabilidad es esta. Bueno, esto es una tablilla de arcilla que tiene inscripciones protocuneiformes, casi nada la palabrita, pero lo más importante es que tiene 5.000 años, es decir, está datado en el año 3000 a.C. Aquí solamente hay cuentas y números, no hay ni texto ni palabra, y se encontró en lo que antiguamente se denominaba Mesopotamia, la antigua Mesopotamia, que como todos sabéis, pues hoy está formado, es un trozo de Siria, Turquía y Irak. Siria, Irak y Turquía, un trozo de cada país era lo que antiguamente era Mesopotamia. El río Tigris y el Éufrates, ¿no? Bueno, pues allí se encontró esto. Con lo cual ya estáis viendo que hace 5.000 años la gente no se preocupaba de escribir
se preocupaba de anotar. Y entonces, evidentemente, cuando se llevan cuentas y números, pues es porque algo se está contando. No se sabe si lo que se está contando es pues el peso de la recolección de alguna cosecha o animales o qué era lo que había, ¿no? Os voy a hacer una muy rápida pasada por lo que es la historia de la contabilidad. En la parte de la antigüedad, bueno, pues ya hemos hablado evidentemente de lo que ya habéis visto, ¿no? La escritura pictográfica y jeroglífica después, que era donde empezó a llevarse. Se potenció en la época de la Edad Media, sobre todo con la invención del cero en el sistema numérico arábico, que sabéis que los árabes fueron los que inventaron el cero como número, no existía. En el Renacimiento, el registro con la partida doble, que todos diréis, ¿y eso qué es? No os preocupéis, ahora veréis lo que es la partida doble, que es algo bastante facilito. Pues no es hasta ahí, hasta el Renacimiento, y ahora veréis, incluso os voy a poner un cuadro de la persona que lo inventó. Bueno, pues la validez oficial a la profesión de contable surge en la Revolución Industrial, los reglamentos contables en la época contemporánea y, bueno, pues en el nuevo milenio, pues la internalización de mercados financieros y globalización de la economía, pues lo ha potenciado. Al entender nuevo milenio estamos hablando del año, bueno, pues eso, del año 2000 para acá. Pero antes del año 2000 sí que os tengo que decir que si en algo no hemos puesto de acuerdo el ser humano a nivel de todo el planeta es precisamente en la forma de llevar las cuentas. Porque la forma que vais a ver ahora, la que yo os voy a explicar, se lleva exactamente de la misma forma en España que en Nueva Zelanda, que en la India, que en cualquier país del mundo. Solo existe una diferencia, y es que a la hora de ordenar las cuentas, como ya sabéis que los ingleses pues conducen por la derecha, en fin, pues ellos, el mundo anglosajón es un poco raro, ¿no? Pues tanto el mundo, todo lo que es el mundo anglosajón, es decir, Gran Bretaña, Australia, todos los países que intervienen en la Commonwealth y incluso Estados Unidos, lo único que, o sea, los conceptos son exactamente los mismos, lo único que hacen es que lo ordenan al revés, ¿vale? Ya lo veréis. Los conceptos son los mismos, pero en vez de seguir una ordenación como se sigue en todo el mundo, ellos lo que hacen es que literalmente le dan la vuelta. Bien. Este señor, este es el que yo os decía, Luca Pacioli. Bueno, pues este señor es un fraile franciscano que, bueno, pues es que nació en 1445 y fue el señor que inventó la partida doble. Ahora os hablaré de qué es la partida doble, pero sí que os tengo que decir que hasta hoy se sigue utilizando ese concepto para la hora de hacer la contabilidad de nuestra empresa. Una pequeña anécdota nada más. Resulta que las técnicas avanzadas de gestión empresarial y la contabilidad de costes, ¿qué es la contabilidad de costes? Bueno, la contabilidad de costes es básicamente intentar determinar al final, pues si yo lo que vendo son bolígrafos, ¿cuánto me cuesta hacer un bolígrafo? Dicho así de forma muy bruta, ¿no? Al final lo que trato es de determinar por áreas si un área de mi empresa es rentable o si un área de mi empresa no es rentable o cuánto me cuesta producir algo. Bueno, pues eso, que en el siglo XIX se potenció muchísimo por parte de Estados Unidos, pues os voy a contar una cosa que os va a sorprender, y es que resulta de que en los archivos contables de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, demuestran que en el siglo XVII y XVIII, Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, 2 siglos antes de que los americanos empezaran a expandir ese tipo de conocimiento, pues aquí ya existen registros contables que se estaban utilizando, ¿no? Bueno, sabemos que en España es bastante, nos ocurre muchísimo, ¿no? Que inventamos muchas cosas y luego al final pues otros son las que las explotan, ¿no? Bueno, después de contar esta pequeña anécdota, vamos a entrar un poquito en materia. Brevemente, ¿por qué tengo yo que llevar contabilidad? Bueno, pues evidentemente porque proporciona información. Esto puede decir, bueno, joder, Rafael, pero es que esto es de perogrullo. Bueno, sí, es de perogrullo, pero no. A ver, antes he dicho que si cogemos nosotros todas las facturas, si cogemos todo lo que ocurre en nuestra empresa, porque todo lo que ocurre en nuestra empresa, que es lo que se llama los hechos contables, todo lo que ocurre que tenga repercusión económica, hay que reflejarlo, hay que anotarlo en nuestra tablilla de barro, nuestro programa de contabilidad.
Nosotros probablemente no lo hacemos, o tenemos una persona que lo hace, o lo más probable es que tengamos externalizado, ¿vale? Pues mientras más detalle nosotros le demos a la contabilidad, después la contabilidad más información nos va a proporcionar. Y esa información es valiosísima. ¿Valiosísima? ¿Valiosísima para qué? Para poder saber hacia dónde va nuestra empresa, de dónde venimos y hacia dónde va. Y para poder tomar decisiones con solvencia. Si yo todo lo que hago se lo doy a mi gestor resulta de que yo le pago una iguala mensual, esa iguala mensual lo que tiene es una persona, 2, 3, 5 o 50, que lo que están es mecanizando facturas. Si yo lo cojo y le meto una factura, se la escaneo y le pongo que proviene de la empresa, me lo invento, ¿vale? Juan López e hijo. Pues a lo mejor resulta de que si no viene clarito el concepto, la persona que lo está mecanizando no se puede parar a llamarte a decirte, oye, ¿yo qué hago con esto? Sino que directamente lo va a meter en una cuenta puente, lo va a meter en una cuenta saco, o lo va a meter en el saco de todo. Estoy perdiendo información. Empiezo a perder información. Mientras más información yo le dé a mi contabilidad, si yo le pongo una anotación y le digo a qué corresponde esa factura que me están pasando, pues resulta de que yo al final podré tener información para poder saber cuántos costes exactos estoy teniendo que le puedo imputar a un departamento concreto. Si no, la información que yo tenga, pues no va a ser una información fiable. En segundo lugar, y esto es importantísimo, es porque nos muestra cómo hemos llegado hasta hoy. Yo en mi empresa, ¿cómo he llegado hasta hoy? Yo puedo tener una idea vaga, pero no es así. Es decir, yo necesito saber con números cómo he llegado hasta hoy en mi empresa, y para eso tengo que tener una información contable, y una información contable eficaz. Bueno, esto es fantástico, porque me permite prever el futuro. Bueno, esto es lo que se llama la planificación financiera. La película esta de Regreso al Futuro, todos lo habéis visto. Marty McFly, este chico, se coge, no le gusta su presente, se va al pasado, intenta cambiar el pasado, vuelve al presente, no le gusta, se va al futuro, resulta que es un desastre, viene otra vez para acá hasta que al final consigue arreglarlo. Pues eso podemos hacerlo nosotros con nuestra empresa. ¿Y eso cómo se hace? Haciendo planificación, haciendo planificación financiera. Si yo mi contabilidad la tengo, no le estoy echando cuenta, no la entiendo, o no estoy teniendo una contabilidad con detalle, pues la máquina del tiempo no va a funcionar. Mientras más desastre sea yo, más desastre será mi máquina del tiempo. Y por último, porque es una obligación legal. Y fijaros que yo la pongo por último. No es porque sea menos importante, es una obligación legal y la tienes que llevar sí o sí. El propio Código de Comercio ya lo dice, y aparte multitud de normativas, ¿no?, que dice que tienes que llevar las cuentas. Pero para mí, como empresario, para mí que sea una obligación legal es la última, el último motivo. Antes me importa mucho más la información, ver cómo he llegado hasta aquí y poder planificar mi futuro. Bien, ¿quién está interesado en tu contabilidad? En primer lugar, evidentemente tú, por los motivos que yo he comentado anteriormente. Tú eres el primero que tiene que estar interesado en tu propia contabilidad. En segundo lugar, el Estado. Claro, pensad que el Estado está súper interesado en tu contabilidad porque se nutre los impuestos que España S.A. recauda, los impuestos que España recauda, pues salen de mi contabilidad fundamentalmente. El año 2019 España recaudó 208.000 millones de euros, 208.000 millones de euros en impuestos. De esos 208.000 millones, más o menos, un 45% más o menos, provienen del IVA y del impuesto de sociedades. Fijaros si están interesados en la contabilidad. Y el resto, bueno, casi, porque luego están por ahí impuestos del tabaco, impuestos de patrimonio, impuestos de... Bien, pero casi otro 45% salen del IRPF. No hay que pensar mucho para saber que todos esos impuestos, evidentemente, el Estado está súper interesado en la contabilidad y porque de ahí es de donde se nutre. Cualquiera que haya pasado una inspección sabe que lo primero que le están pidiendo son papeles. Papeles es contabilidad, es lo primero que le piden. Proveedores. ¿Por qué pueden estar interesados mis proveedores en mi contabilidad? Pues yo creo que es de cajón. Es decir, si yo le estoy diciendo a mi proveedor, déjame que te pague a 90 días o déjame que te pague a 60 días,
Hombre, si estamos hablando de una factura de 1.000 euros, pues probablemente no va a tomar mucha, no se va a complicar mucho la vida. Pero si es de más de cantidad, pues claro, vosotros pensad, os llega alguien, os hace un pedido de un importe ya así un poco superior, y me está diciendo, joder, déjame que te pague, sí, yo te doy ahora una cantidad por adelantado y tal, pero luego déjame que te pague a 30, 60, 90. ¿Tú te fías? ¿Tú vas a poner tu existencia, tu mercadería o tu trabajo, si eres un profesional, se lo vas a entregar a una persona donde luego, sí, a lo mejor lo tienes todo muy bien atado, tienes todos los contratos, lo tienes todo por si acaso falla para poder, pero ya es un jaleo, ¿no? Bueno, ¿y qué puedo yo hacer con esto? Bueno, pues algo bastante simple. ¿Sabéis que lo que cuesta comprobar, os pongo que vosotros seáis los proveedores de vuestros clientes? ¿Sabéis lo que cuesta comprobar de un cliente, perdón, sí, de un cliente, ¿sabéis lo que cuesta comprobar su estado financiero? 9,90 euros, porque el registro mercantil es público. Vosotros podéis ir mañana, conforme acabe esta ponencia, podéis coger una tarjeta de crédito, os metéis en la página web del registro mercantil, que es registradores.org, seleccionáis el registro mercantil y decís, pues yo quiero sacar las cuentas del Corte Inglés. ¿Por qué? Pues porque tengo la curiosidad de ver cuánto ganó el Corte Inglés. Metéis vuestra tarjeta de crédito y sobre la marcha se descarga. ¿Por qué? Porque es un registro público, igual que el registro de la propiedad, es un registro público. Tú vas, te gastas el dinero y compruebas de la vivienda que a ti te da la gana, compruebas el estado de la vivienda. Pues exactamente igual. Tú puedes coger y ver de tus clientes si merece la pena que yo le dé crédito o no. Ahora os enseñaré un poquito cómo va. Lógicamente al revés también, clientes. ¿Por qué mis clientes van a estar interesados en mí si mis clientes son los que me venden? Perdón, los que me compran. Pues muy fácil. Si yo te tengo que comprar y te voy a comprar 1.000 euros, pues no me voy a complicar la vida. Pero si yo te quiero comprar a ti una cantidad o quiero encargarte un proyecto, yo quiero estar seguro que tú eres solvente. Porque si encargo un proyecto a una empresa o una compañía que no es solvente o que tiene problemas financieros, corro el riesgo de que me dejes colgado con el proyecto. Y corro el riesgo, eso significa que corro el riesgo de que yo no pueda atender a mis propios clientes. Con lo cual, evidentemente, pues los clientes estarán súper interesados en analizar mis cuentas. Los bancos, ni qué decir tienen. Claro, evidentemente, cuando alguien necesita financiación, ¿a dónde va? Al banco. ¿Y qué es lo primero que pide el banco? Papeles. ¿Y qué papeles son los que te pide el banco? El impuesto de sociedades, que es mi contabilidad, al fin y al cabo. Bueno, al fin y al cabo no, es mi contabilidad. Me va a pedir un balance interno, me va a pedir el 347, sí, todos los impuestos que todos están relacionados con la contabilidad, y además me va a pedir mi contabilidad actualizada al día de hoy, porque los impuestos que se van a presentar ahora del impuesto de sociedades, pues evidentemente corresponde al año pasado. Desde el 31 de diciembre hasta hoy ha pasado medio año. Mi empresa, ¿cómo va? Pues te la van a pedir. Todas estas personas están interesadas en la contabilidad. Pero el que más interesado está eres tú en que se lleve bien, porque como he dicho, tú tienes que tomar decisiones en tu empresa. Vamos a entrar un poquito en faena. Vale, ¿y cómo ordeno yo las cuentas? Porque yo ya sé que la contabilidad es reflejar con un lápiz y en un papel qué es lo que ocurre en mi empresa. Cualquier hecho contable, o sea, cualquier hecho que tenga repercusión económica o que la pueda tener, o que la va a tener, la tengo yo que reflejar. ¿Cómo ordeno yo mis cuentas? Bueno, pues tenemos que pensar en esto. Tenemos que pensar en un mensajero. Tenemos que pensar en un mensajero que lleva paquetes. Vamos a ponernos en ese, para entender cómo ordenamos nuestras cuentas, que al final, os hago un pequeño spoiler, al final es literalmente tal como está ordenado en el impuesto de sociedades, para que cuando cojáis el impuesto de sociedades sepáis entenderlo. Bueno, pues pensad en un mensajero. Este señor, pero un mensajero un poco atípico, porque cuando un mensajero va a entregaros un paquete, o dos, o tres, o los que sea,
el mensajero lleva escrito el nombre de vuestra empresa, la dirección, en qué planta estáis y en qué número de puerta, si es que es un sitio que tenga módulos, ¿no? Aquí no. Vamos a pensar en un mensajero que sabe lo que hay dentro del paquete, pero que no sabe dónde lo tiene que entregar. Fijaros, ¿eh? Sabe lo que hay dentro del paquete, pero en la caja no pone absolutamente nada. Bueno, ese mensajero se encuentra cuando llega a nuestra empresa frente a esto. Estos son dos edificios exactamente iguales, ¿vale? Dos edificios exactamente iguales, la misma altura y que pesan lo mismo. Y este de aquí, que es un edificio anexo, bueno, que es un edificio diferente, que ahora lo veremos. Este de aquí nos olvidamos, esto salía en la fotografía y nos olvidamos de él. Pero esto es importante, dos edificios exactamente iguales que pesan lo mismo en euros, me refiero. Es decir, si yo, el peso es exactamente igual el de aquí que el de aquí. Bueno, lo primero que tiene que saber el mensajero es cómo se llama cada uno de estos edificios. Bueno, este edificio se llama activo, ahora veremos lo que es. Este edificio se llama pasivo y este de aquí se llama cuenta de resultados. Ahora vamos a ver un poquito qué es lo que hay, con lo cual ese mensajero ya empieza a tener una idea. Fijaros, imaginaros vosotros, mensajero con el paquete en la mano y decir, joder, ¿para dónde tiro? Bueno, pues por lo menos yo ya sé cómo se llama cada uno, porque yo, repito, como mensajero sé lo que hay dentro del paquete, pero no sé dónde lo tengo que dejar. Lo que sé es que es en uno de estos tres sitios. Vale, pues este se llama activo, este se llama pasivo y este se llama cuenta de resultados. Bien, lo ponemos aquí, activo, pasivo y cuenta de resultados. Realmente este edificio de aquí se llama pasivo y patrimonio neto. Ahora explicaré por qué. Vulgarmente se conoce como pasivo todo pasivo, pero realmente se llama pasivo y patrimonio neto. Vale. Y entonces, si yo sé lo que hay dentro de la caja, también tengo que saber qué hay, o sea, qué puedo meter en el edificio del activo o qué puedo meter en el edificio de patrimonio neto y resultado o qué puedo meter en cuenta, perdón, de patrimonio neto y pasivo o qué puedo meter en cuenta resultados. Vale. Pues en el caso del activo lo que meto son bienes y derechos. Es decir, en la caja lo que hay es un bien o un derecho. ¿Qué son bienes? Un coche, una nave industrial, mobiliario, existencia, el dinero en el banco, todo lo que son bienes, todo. Se toquen o no se toquen, porque ya veremos ahora un poquito más adelante que hay bienes que no se tocan. Ahora lo veremos. Pero la mayoría de lo que tenemos en nuestras empresas, casi todo se toca físicamente. Se toca el dinero. Pero también hay derechos. ¿Cuál es el principal derecho que tiene una empresa? El derecho a cobrar de sus clientes. Con lo cual, lo que tenga yo que me deban mis clientes es un derecho, con lo cual está en ese edificio. Vale, con lo cual este mensajero ya sabe que si lo que trae es un bien o un derecho, se va al edificio de la izquierda, que es el activo. Vale, ¿y qué hay en el edificio de la derecha? Obligaciones. ¿Y obligaciones qué son? Pues obligaciones de pagar. Lo veremos. ¿Cuáles son mis obligaciones? Pues le tienes que pagar a tus proveedores, le tienes que pagar a Hacienda, le tienes que pagar a tu empleado cuando no le hayas pagado, ¿vale? Porque la deuda se generará cuando llegue el momento de pagar, si no le pago. Mientras tanto, no se ha generado. Pero todo lo que son obligaciones. Pero hay, bueno, obligaciones, todo obligaciones a pagar. Préstamos a los bancos, fundamentalmente, muchísimo, evidentemente. Bien. ¿Y en la cuenta de resultados qué tengo? Bueno, la cuenta de resultados aquí lo que tengo son ingresos y gastos. Que están separados, fijaros. Yo en mis clases siempre digo que esto le llamo el jardín, ¿no? Porque ellos están, los ingresos y los gastos están ahí peleándose entre ellos y evidentemente solo puede ganar uno o solo puede haber un vencedor. Los ingresos y gastos. Fijaros, ¿qué son los ingresos y gastos? Mis ventas, mis compras, lo que pago por la luz, el agua, el teléfono, las nóminas, los intereses de los préstamos, gastos. Todo eso está peleándose en el jardín, como ahora veremos, ¿no? Y el resultado, ahora volveremos a explicarlo, pero el resultado, como ya digo, solo puede ganar uno, o hay beneficio o hay pérdida, ya veremos cómo pasa aquí. Pero aquí pasa una vez al año nada más, el 31 de diciembre. Mientras tanto, esto aquí,
Bueno, si yo compro un ordenador entrará, si yo compro un coche entrará, si compro lo que sea comprará, pero ni siquiera la existencia entran una vez al año, porque mientras van a estar aquí, porque las compro en la existencia y las vendo, entran como en la cuenta de resultados, y al final de año es cuando traspasará aquí. Y aquí, en mis obligaciones, pues a medida que las vaya pagando, pues irán desapareciendo mis obligaciones. Bien. Con lo cual yo ya tengo claro, ese mensajero ya tiene claro, como él sabe lo que hay dentro del paquete, ya sabe para qué edificio tiene que tirar. Pero aquí en este edificio hay una particularidad. Aquí en este edificio hay una parte que la podemos poner en la parte superior, que es lo que se llama el patrimonio neto. Vamos a ver ahora qué significa patrimonio neto. Recordamos, todo esto bienes y derechos y todo esto obligaciones y aquí ingresos y gastos. Vale. Vamos a fijarnos un momentito en la cuenta de resultados. Ingresos y gastos. Evidentemente, como lo he dicho, de los ingresos y gastos solo puede quedar uno. O hay beneficio o hay pérdida. Eso está claro. Y ese beneficio y pérdida, al final, es lo que va a patrimonio neto. Vamos a retroceder un poco para atrás. De aquí, como he dicho, o hay beneficio o hay pérdida. Y eso saltará aquí, a este patrimonio neto. Al patrimonio neto es donde va a saltar aquí, a mis recursos propios. ¿Y esto qué significa, Rafael? ¿Qué es el patrimonio neto? Os hago una pregunta. Si a vosotros os dijeran, os ha tocado, os vamos a regalar, vamos a construir un edificio y os regalamos el piso que queráis. Os lo regalamos. Elige que el piso que tú quieras es el que yo te regalo. ¿Qué es lo que todos pediríamos? El ático. Un ático. Evidentemente, no es lo mismo pasar una cuarentena en este ático que pasar una cuarentena en un semisótano, ¿no? Evidentemente. Eso es el patrimonio neto. El patrimonio neto es la pasta que nosotros pusimos cuando fuimos a constituir la empresa más los beneficios acumulados de años anteriores. Eso es el patrimonio neto. Aquí el tamaño importa, evidentemente. Mientras más grande, mejor. Vuelvo para atrás. Mientras esto sea más grande, mientras mi beneficio de años anteriores y el dinero que yo puse cuando constituí la empresa sea mayor, mejor. ¿Por qué? Recordar que está dentro de lo que yo he llamado como obligaciones. Bueno, pues todo esto, mi empresa, todo esto, toda la parte azul, la tiene que pagar. En algún momento lo tiene que pagar, a corto, a medio y a largo. Pero esto no. Esto solamente será exigible si yo disminuyo el capital porque quiero llevarme dinero, si yo reparto dividendos, es decir, si el accionista toma la decisión voluntariamente de llevarse la pasta, o por pérdidas. Si mi beneficio aumenta, como hemos visto de esa cuenta de resultados, si mi beneficio aumenta, el ático aumenta, mi ático es más grande. Si tengo pérdidas, mi ático se hace más chico. Con lo cual, cada año a mi ático se mueve. La planta de mi ático se mueve. O es más grande y tengo beneficio, o es más pequeño y tengo pérdida. Con lo cual, yo os animo a que vayáis y comprobéis cuál es el tamaño de vuestro ático. Porque además, también os digo una cosa. ¿Sabéis cuál es el valor mínimo que puede tener una empresa? Mínimo entre comillas. Puede haber algunas matizaciones, pero no vamos a entrar en ellas. El patrimonio neto. Claro, si todo esto es lo que yo tengo de bienes y derechos, pero todo esto lo debo, al final esto es lo que tengo. Con lo cual, eso es lo que vale mi empresa. ¿Cuánto vale tu empresa? Pues eso. A ver, no ese es el valor. Hay muchas formas de determinar un valor de una empresa y cambiará seguro, seguro, seguro. Digo el valor mínimo, ¿eh? El mínimo. De ahí para arriba. Lo más probable es que cualquier empresa valga más que esto. Pero bueno, sepáis que es el valor mínimo de una empresa, es el valor de su patrimonio neto. Es al sitio al que se van los ojos de los bancos cuando cogen los balances de vuestra empresa, a ver el tamaño del ático. ¿Cuánto es el patrimonio neto? Es el sitio al que se van los proveedores cuando analizan el primer sitio, el primero, a donde van a ver. Porque fijaros que ahí queda reflejado vuestra historia empresarial. Cuánto dinero puse, que es el capital social, y cuánto dinero ha ganado la empresa en todos los años, que no ha repartido vía dividendos.
que son lo que se llaman las reservas. Pues eso es la vida, ese es el background de mi empresa. Mientras mayor, mejor. Bien, seguimos. Una vez que tenemos ya claro, ese mensajero ya tiene claro qué es el activo, qué es el pasivo, ahora resulta de que como en cualquier edificio hay plantas. Pues el edificio de la izquierda tiene 2 y el edificio de la derecha tiene 3. Mi activo tiene 2 plantas y mi pasivo y patrimonio neto tiene 3. Esta ya sabemos que se llama patrimonio neto. Esto ya lo sabemos, ¿vale? Pero vamos a ver cómo se llaman estas plantas, porque es lo siguiente que tiene que saber ese mensajero. ¿A qué planta subo a dejar el paquete? Vale. La primera planta se llama activo no corriente. Y la segunda, corriente. O sea, la parte de arriba es no corriente y la de abajo corriente. ¿Y de qué depende que sea corriente o no corriente? Ahora lo digo. Esto de aquí ya sabemos que se llama patrimonio neto y ya sabemos lo que hay, el ático, el tamaño de mi ático. Y aquí, pues tampoco se han complicado mucho la vida. Esto es pasivo no corriente y esto es pasivo corriente. Vale. ¿Qué es lo que diferencia entre activo no corriente y activo corriente? Bueno, pues os cambio a la pizarra, que os lo voy a poner en la pizarra, lo voy a dibujar para que lo veáis. Un segundo. Aquí. Vale. Bien. Bueno, pues estas son aquí. Vamos a pintar aquí. Eso es. Aquí tenemos mis 2 famosos edificios. Bien. Este hemos dicho que estará por aquí más o menos y esto pues será una cosa así. Vale. Hemos dicho que esta parte de aquí es el activo no corriente y este es el activo corriente. Vale. ¿Qué hay aquí dentro de la primera parte? Aquí, en el activo no corriente. Bueno, pues lo primero, antes de eso, ¿cuál es la línea que diferencia el activo corriente del no corriente? Vamos a cambiar de color. 1 año. 1 año. Igual que aquí, en el pasivo, esta línea es 1 año. ¿Y eso qué significa? Pues que lo que yo compre en mi empresa, lo que entre en mi empresa, yo tengo que decidir o tengo que ver si en principio está previsto que tenga una duración superior a 1 año o inferior a 1 año. Eso no significa que yo puedo comprar una furgoneta ahora que iría al no corriente porque va a permanecer más de 1 año y a lo mejor mañana la vendo. Pero eso no es lo normal. Yo puedo comprar un local comercial y dentro de 6 meses venderlo porque cambio de opinión o porque me hacen una buena oferta. Vale, pero no es lo normal. En principio está previsto que todo eso dure más de 1 año en la empresa, con lo cual va al no corriente, a la planta de arriba. Y si está previsto que permanezca en la empresa menos de 1 año, se viene aquí al activo corriente. Fijaros, ¿qué tenemos en el activo no corriente? Un ordenador, un coche, una furgoneta, un local, mobiliario, todo lo que va a permanecer en la empresa más de 1 año. ¿Y qué tenemos en el activo corriente? Por eso se llama no corriente. Y en el corriente lo que tenemos, existencia. Nadie compra la existencia para que duren más de 1 año, para que estén más de 1 año en la empresa. Otra cosa es que yo no sea capaz de venderla y ahí tenga existencias que al final lleven más de 1 año. Esa es otra historia. Pero en principio el concepto de mis existencias, para que tenga existencia física, es que las venda en menos de 1 año. Mi deuda, la deuda que tienen conmigo los clientes. Nadie le da más de 1 año a un cliente para pagar. Todos queremos cobrar antes de 1 año, con lo cual estar aquí en el activo corriente. Ese es un derecho, ¿recordáis? Directamente también el dinero, caja y bancos, eso ya es liquidez, con lo cual, fijaros si está menos de 1 año, que el banco cada día cambia, no cada día. Si yo tengo mucho movimiento, o sea, cada día entro al banco y tengo un saldo diferente, se ha movido, o tengo más o tengo menos, con lo cual, fijaros si permanece menos de 1 año. Esta es la línea es la de un año. Aquí en el edificio del pasivo ya sabíamos que esto era el patrimonio neto y esto era pasivo
no corriente y este era el pasivo corriente. Vale, pues exactamente lo mismo. Pero aquí soy yo el que paga. Pasivo no corriente. Lo que yo tengo que pagar a más de un año. Un préstamo hipotecario, un préstamo personal. Todo lo que... Fundamentalmente eso es lo que vaya a tener. Aquí hay, evidentemente, hay más cosas, pero para lo que... La inmensa mayoría de las empresas en pasivo no corriente lo que van a tener son deudas a largo plazo. Deudas que tienen que pagar a más de un año, porque la parte de un préstamo hipotecario que hay que pagar a menos de un año está en la parte de abajo. Es una deuda que tengo que pagar a menos de un año. Con lo cual, si tengo un préstamo hipotecario, la parte que va a más de un año irá aquí y la parte que tengo que pagar a menos de un año viene aquí abajo. Pasivo corriente, la deuda con proveedores. Yo a los proveedores no les puedo pagar a más de un año, a no ser que sea una cosa especial, que lo haya negociado y que tal. Bien. Entonces eso lleva otra historia. Pero no es lo normal. Eso es el pasivo corriente. Mi deuda con proveedores, mi deuda con Hacienda. Todos sabéis que Hacienda nos convierte, queramos o no queramos, en funcionario temporal, funcionarios recaudadores temporal. Tenemos que recaudar el IVA y como beneficio nos dice, bueno, vale, tú recaudas el IVA y quédatelo durante 3, 2 o un mes, si tenemos liquidaciones trimestrales, ¿vale? Y tú tienes ese dinero durante 3 meses o durante 2 o durante 1, dependiendo del mes en que estemos respecto al periodo en que tenemos que hacer la liquidación. Con lo cual, fijaros que nuestro intento acelerar un poquito, nuestro mensajero ya tiene claro qué es lo que hay en cada edificio, qué tiene y a dónde va. ¿Cómo? Básicamente, entonces, al final, ¿qué es lo que estamos viendo? Borro esto de aquí porque quiero hacer una pequeña anotación, ¿vale? Al final, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, pues lo que estamos viendo es que el criterio por el que se ordena es de menor a mayor liquidez. De menor a mayor liquidez. Evidentemente, un edificio es menos líquido que el dinero que está en el banco, porque el dinero que está en el banco ya es líquido. Y en principio se convierte más rápidamente en liquidez la deuda de un cliente que un coche. Que, hombre, vuelvo a repetir, a no ser que haga barbaridades, a no ser que un cliente le diga, te perdono la mitad de la deuda, págame ya, o al revés, vendo una furgoneta y la vendo por la cuarta parte de lo que me vale, claro, la vende al día siguiente. Pero estamos hablando en términos de racionalidad. Y en este caso de aquí, pues está de menor a mayor exigibilidad. Exigibilidad. Bien, ¿qué significa eso? Pues que la parte del patrimonio neto, esta parte de aquí, como yo os he dicho, eso no es exigible. O sea, los accionistas no van a exigir el dinero, vosotros no le vais a exigir el dinero a vuestra propia empresa. Seréis los últimos que se lo exijan. Y el capital social, ya sabéis, o disminuyo capital o liquido la empresa. Los últimos. Los que tienen que cobrar a plazo de más de un año no te pueden exigir el dinero ahora. Estamos hablando de exigibilidad no en cuanto a garantías, ¿eh? No es decir, no, pero es que yo tengo una hipoteca. No, no, eso es la garantía. La garantía que tienes es garantía hipotecaria. Pero el préstamo es a largo plazo. Y si te quedan 120 meses por pagar, los primeros 12 estarán en la parte de abajo y del 13 para arriba estarán en la parte de arriba. Y el banco no te puede exigir hoy que le pague la cuota que tienes que pagarle dentro de 3 años. No puede. A no ser que te dé por vencido el préstamo porque no paga. Eso es una situación anormal. No es lo que estamos hablando. Estamos hablando de los conceptos de empresa en funcionamiento. Con lo cual ya ese mensajero puede perfectísimamente saber y tener claro ese paquete dónde va. Que luego realmente no es un paquete, son 2 o más de 2. Está ahí el tema de la partida doble. Pero eso no entramos porque eso ya es contabilidad y no entramos en eso. Lo que os he dicho, esto es liquidez. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, intento terminar rápido, me quedan 2 o 3 minutos. Pues en cuestión de liquidez, ¿se ordenan por liquidez o por exigibilidad? Bien. Liquidez, facilidad de convertir en un activo en efectivo, y exigibilidad en cuanto al plazo, repito, no en cuanto a la garantía, sino en cuanto al plazo de pago de una obligación. Lo mismo que tenemos plantas,
tenemos pasillos y dentro de cada pasillo hay puertas. Cada puerta es una cuenta contable, ¿vale? Con lo cual ese mensajero ya sabe qué edificio ha llegado, ya sabe a qué planta se tiene que parar y ahora tiene que elegir qué pasillo es el que coge. Os pongo muy rápidamente, porque eso es lo que se llama masas patrimoniales, ¿no? Son agrupaciones de elementos que tienen una misma cualidad. Es decir, cada pasillo, lo que hay dentro de cada pasillo, las puertas que hay dentro de cada pasillo, pues presentan una misma cualidad económica y financiera. Es decir, cosas similares, hablando en bruto. Dentro del activo no corriente, ya sabéis, edificio de la izquierda, arriba, ¿qué tenemos? Lo intangible, lo que no se toca. ¿Y qué es lo que no se toca, Rafael? Pues, por ejemplo, el desarrollo de una página web. Yo voy y contrato el desarrollo de una página web, no el mantenimiento es un gasto, eso va al jardín, sino la pasta que me cobran por hacerme y desarrollarme una página web, eso es un intangible. Si he cogido un traspaso y lo he pagado, pues igual. El material, lo que os he dicho, lo que se toca, mobiliario, una oficina, una nave, inversión inmobiliaria. Vale, una inversión inmobiliaria es cuando yo tengo mi propio local, pero resulta de que a mí me van las cosas muy bien y decido comprar otro para alquilarlo y se lo alquilo pues, a una peluquería. Muy bien, pues eso es una inversión inmobiliaria, porque el local no lo tengo yo destinado a mi actividad. Inversiones financieras. Pues en ese pasillo lo que tendré son, lo que irá es cuando yo lo que tengo es participaciones de otra empresa. Yo tengo mi empresa y ahora compro el 50% de la empresa de otro. O constituyo otra empresa con otro socio y ahí tengo un X%. O compro acciones telefónicas y las tengo ahí. Bueno, y derechos de cobro a largo plazo, evidentemente. Bien. Respecto al activo corriente, recordad, edificio de la izquierda, en la parte de abajo, lógicamente las existencias, los clientes. Inversiones financieras a corto plazo, ¿eso qué es? Depósitos a plazo fijo. Yo tengo dinero y lo pongo a plazo fijo. Ahora ya no, porque ya no da dinero, no renta, pero bien. Y por último, efectivo y caja. ¿Hay más pasillos? Sí, pero vosotros pocas veces vais a utilizarlos. Serán pasillos que no se utilicen nunca, probablemente, vosotros. Respecto al edificio de la derecha, pues ya lo hemos visto, en el pasivo no corriente lo que tenemos son préstamos con bancos a largo plazo. ¿Hay más pasillos? Sí, pero nunca los vais a usar. Y en la parte de abajo, proveedores, acreedores, préstamos con bancos y periodificaciones. Bueno, nos olvidamos ahora del tema de las periodificaciones. Esos son los pasillos que existen. Ya estamos terminando. Yo quiero llamaros mucho la atención sobre el día 31 de diciembre. Bueno, esto es una foto de la Puerta del Sol, que todos la conocéis, en la época en la que este año no sabemos cómo serán las uvas, si serán, pero así lo dudo, que nos podamos tomar la uva el 31 de diciembre. Bien, ¿qué es lo que ocurre en vuestra empresa el 31 de diciembre? Pues el 31 de diciembre resulta de que viene este señor a haceros la foto. He querido buscar una fotografía que fuera así un poco impactante porque la foto que haga de vuestra empresa queda escrita en piedra. ¿Qué significa queda escrita en piedra? Que esa foto que haga este señor va al registro mercantil y cualquiera que tenga 9,90 se puede enterar perfectamente de cómo estáis. Además de enterarse Hacienda, todo lo que yo he visto. Bien. Pero solamente quiero recordaros un poquito que el día 31 de diciembre es el último día para practicar todo este tipo de cosas que vuestro gestor y vuestro asesor tendrá que hacer. Periodificación, amortización, variación de existencia, deterioro, corrección de errores, reclasificación de largo a corto, bueno, alguna que otra cosa más. Calcula resultados, ve cómo se reparten esos beneficios y practica el asiento de cierre. Bueno, yo creo que hemos llegado justito a tiempo, hemos sido cumplidores con el programa, espero haberos ayudado a que entendáis por qué. Y cambio un momentito aquí, antes de finalizar. Fijaros, os he puesto una cosa en aquí y realmente esto tiene una importancia. Le vamos a poner un color así, por ejemplo. Bien, nuestros dos edificios, lo más importante que tienen, lo más importante es que al final este edificio lo que nos dice es quién. Y este edificio lo que nos dice es que ¿quién ha puesto la pasta en mi empresa?
Y el otro edificio es qué he hecho yo con esa pasta. La pasta la pongo yo, voy a borrar esto de aquí, aquí. Vale, la pasta la pongo yo porque he constituido mi empresa, pues aquí. La pasta la pone la propia empresa porque genera beneficio, aquí. La pasta la pone el banco porque me presta a largo plazo, aquí. La pasta la pone mis proveedores que me dejan que le pague más tarde, Hacienda que me deja que lo que yo retenga lo ingrese más tarde, pues, o los bancos con lo que yo me presten a corto plazo. Pues todos esos han puesto la pasta en mi empresa. Y este edificio de aquí, con esta pasta, yo lo que hago es montar este edificio. Esa es la financiación de la empresa. La financiación, y esto es importantísimo. Y ya acabo exponiendo una cosa que es brutal. Lo importante de la financiación en la empresa no es si yo tengo los préstamos muy baratitos porque me llevo muy bien con el del banco, porque me conoce y me voy a tomar café. No, eso es minucia. Lo importante de la financiación de una empresa es cómo yo solito, he sido capaz de financiar todo mi edificio de mi activo. Fijaros, esto yo lo he pintado expresamente, esta línea la he pintado aquí, y esta la he pintado aquí, y esta la he pintado aquí. ¿Por qué? Pues fijaros, porque si esto de aquí yo no lo tengo que devolver, en principio nunca, si esto de aquí yo lo tengo que pagar a largo plazo, ¿vale? ¿Qué significa? Pues que esto de aquí es lo que yo tengo que pagar a corto. ¿Y qué tengo yo para hacer frente a esto que tengo que pagar a corto? Todo esto. Es decir, a ver si lo pinto de otro color, por ejemplo, negro. Venga. Pues esto de aquí, esto significa que es lo que está pintado en negro. Eso es lo que yo tengo para hacer frente a mis deudas a corto plazo, o sea, lo que excede para hacer frente a mis deudas a corto plazo. Y esto es importantísimo. Esto es lo que se llama, lo pongo aquí, FM, fondo de maniobra. Yo tengo que tener fondo de maniobra. Miradlo en vuestras empresas. ¿Cuánto es el fondo de maniobra? Si yo tengo fondo de maniobra positivo, yo puedo, entre comillas, estar tranquilo. Y digo entre comillas, porque esto puede que a lo mejor no tenga por qué ser así, pero puedo estar tranquilo. Lo que tengo claro es que si mi fondo de maniobra es negativo, ¿qué significa que es negativo? Significa, borro aquí, que esta línea no estuviera aquí. Significa que la línea estuviera por aquí. Si esta línea estuviera por aquí, fijaros, todo esto es fondo de maniobra negativo. Significa que para hacer pagos a corto plazo, vendiendo incluso cobrando la totalidad de los clientes y liquidando la totalidad de mi existencia, no soy capaz de hacer frente a los pagos que tengo que hacer a corto plazo. Esta es la importancia que tiene. De ahí os acabo de meter en otra dimensión. Solamente habéis visto el 1% de lo que hay en esa otra dimensión, que es el análisis lo que es la gestión de verdad de una empresa, pero para eso tenemos que saber lo anterior, para eso tengo yo que entender el balance de mi empresa. Por eso os he dicho, es muy importante que llevemos bien la contabilidad, muy importante. Es muy importante que le digamos a nuestro gestor que la lleve y le facilitemos el trabajo, claro, si no se lo facilitamos no lo puede llevar. Es muy importante que nosotros le dediquemos tiempo a analizarlo, porque puede que yo me esté hartando a trabajar y no le veo la punta. ¿Os suena eso? De me harto a trabajar y no le veo la punta. Porque estoy cansado de tengo que estar constantemente yendo al banco a pedir dinero prestado. Estoy tal. La financiación de mi empresa no es la correcta y la financiación de mi empresa no es la que me da el banco. La financiación de mi empresa, vuelvo a repetirlo, es cómo he montado yo mi edificio de la izquierda respecto a mi edificio de la derecha. Esto es lo primero que podemos empezar a saber que podemos hacer con los datos de nuestra empresa. Bueno, ahora sí que yo he terminado. Agradeceros, creo que han sido 5 minutos más tarde de lo previsto, agradeceros muchísimo la asistencia. Espero haberos despertado el interés por querer aprender más y porque veáis de verdad el potencial que tiene entender y analizar bien los datos de vuestra empresa. Y ahora
Bueno, pues si queréis y si Rosa le parece bien y hay alguna pregunta, pues aquí me tenéis. Bueno, Rafael, pues en primer lugar agradecerte tu ponencia, que la verdad que ha sido muy buena y hemos resuelto muchas dudas que teníamos ahí. Y si alguien quiere comentarle algo a Rafael, alguna pregunta, puede hacerlo a través del chat o activando la cámara y el micro. Yo me quedo sobre todo, Rafael, con que miremos ese fondo de maniobra, que sea un fondo de maniobra positivo, que como bien has dicho, nos permita estar tranquilos, digamos, entre comillas, porque eso nos va a permitir hacer frente a nuestras deudas a corto plazo, digamos, con el dinero que tenemos corriente, ya sea asistencia, bancos y cajas. Y es fundamental que las empresas por lo menos se centren en ver el fondo de maniobra de su empresa, digamos, ¿no? Evidentemente. A ver, hay muchísimas más cosas. Para llegar a utilizar las herramientas, primero tienes que saber qué hace cada herramienta. Si tú no sabes qué hace cada herramienta, no puedes utilizarla. Ahora hemos visto de una manera, a grosso modo, qué hace cada herramienta que tenemos en nuestra empresa. Ahora tenemos que empezar a saber, que eso ya es otra cuestión diferente, ¿vale? Eso, por ejemplo, en el programa superior que hacéis, que hacemos en TICSE, se va a analizar y las personas, las empresas que están apuntadas lo van a ver. No solamente van a saber qué hace cada herramienta, sino que los vamos a poner a trabajar para que sepan cómo funciona y que lo prueben de verdad cómo hace. Lo más importante de todo esto es que después podamos hacer un análisis económico, un análisis financiero y sobre todo nuestra planificación. Vamos a planificar dónde queremos estar, que podamos hacer un test de estrés. ¿Qué pasaría si vendo un 10% menos? ¿Qué pasaría si vendo un 20% menos? ¿Hasta dónde llego? ¿Cuánto tengo que vender para cobrar costes? ¿Cuánto? En fin, 1000 preguntas que hay y que con esas herramientas, cuando sepamos cómo funcionan esas herramientas, pues nos pueden ayudar y son básicas, son indispensables. Pensar, yo siempre lo digo en clase, la empresa tiene vida subterránea. O sea, tú crees que tiene vida, pero es como cuando uno va a un sitio y levanta una alfombra y se da cuenta que hay bichitos por debajo de la alfombra, ¿no? Cuando alguien, los que han instalado parqué, saben que cuando el parqué se levanta, pues ahí salen bichitos, ahí salen cosas, ¿no? Pues eso en nuestra empresa existe. Nuestra empresa tiene vida subterránea. ¿Qué significa que tiene vida subterránea? Pues que tiene vida, que yo no la controlo. Vuelvo a repetir, yo me harto de trabajar y no le veo la punta, me harto de tal. Bueno, pues a lo mejor resulta de que no es que no le veas la punta, es que te falta el conocimiento para que puedas verle la punta, para que puedas tocar los palos, que muchas veces no son tantos, de verdad, muchas veces no son tantos palos, muchas veces nos queremos complicar la vida muchísimo y al final son 4 o 5 palos los que tenemos que tocar y la vida de nuestra empresa cambia de la noche a la mañana.